bueno, la clase hoy día tiene algunos pasos que debo explicar. Es una metodología de rediseño de procesos, que es lo último que vamos a ver antes de entrar ya de lleno a lo que es la metodología de email. Ya vamos a recordar un poquito de algunos temas, ya la próxima clase de estadística muy general. No vamos a hacer cálculos estadísticos, vamos a ver el método probablemente tal, pero estas clases que les he estado entregando estas 2 últimas semanas son la base para poder entender un poco lo que son los procesos de mejoramiento continuo, utilizando las distintas herramientas y obviamente la herramienta. Les voy a compartir la diapositiva para que comencemos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver un método sistemático para el análisis y rediseño de procesos. En realidad, este método tiene un nombre y se llama los 7 pasos ya de los 7 pasos para el rediseño o mejora de procesos. ¿Ya? Que son 7 pasos, en realidad, para poder tomar, digamos, estos conflictos que a veces se generan para poder mejorar o rediseñar o diseñar simplemente desde el inicio los procesos como probablemente tal. Y esto nos vamos a topar con estos problemas en las empresas de servicios, de manufactura que vayamos a ejercer como profesionales, ¿ya? Esto no es bastante simple, no tiene mucha complejidad, pero tenemos que seguir los pasos, ¿ya? Y lo que vamos a entregar hoy día va a ser una explicación de estos 7 pasos para poder tomar, digamos, cartas sobre el asunto en caso de que haya algún problema o alguna desviación en los procesos. ¿Ya? Esto no es tan difícil, chiquillos, pero en base a estas herramientas podemos aplicar las diferentes metodologías que hemos estado estudiando en esta asignatura. ¿Ya? Ya estamos en la fase final del cierre del semestre, así que estamos a mitad ya de junio y ya la primera quincena de julio estaríamos cerrando ya este tema de la asignatura. Recuerden que no tenemos examen este semestre, ¿eh? Así que, a ver, ustedes tendrían la próxima evaluación el 6 de julio. Estamos bien con las fechas. Ya, el 6 de julio tendríamos la evaluación de esta parte de la última unidad de la unidad 2. ¿Ya? Bien, veamos qué es lo que son los métodos, los 7 pasos para el rediseño de mejora de procesos. Vamos a ir leyendo esto para que se vaya entendiendo. Esta es la introducción. Muchos esfuerzos de reingeniería y de mejora de procesos fracasan. Y eso es una realidad. Ya muchas veces se intervienen los procesos, se aplican algunas metodologías y fracasa. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Ya? Porque normalmente carecen de una planificación, de un plan. No existe un método para la locura, por ejemplo. ¿Ya? Las personas que seguían yo creo que o me tinca, o sabes que a mí me dijeron que esto debería hacerse así, las mejoras se basan en opiniones y no en hechos, ¿ya? Y ahí tenemos el gran problema. Ahora, eh, en qué entorno empresarial ocurre esto? ¿En qué parte del mercado? Normalmente las pymes, las MIPE o las microempresas. ¿Por qué? Porque no tienen estas herramientas y hay mucho por hacer en ese entorno. Bueno, para evitar estos fracasos, se recomienda un método, ¿ya? Es decir, eh, tomar una metodología sistemática y aplicar la reingeniería de procesos. Cuando hablamos de reingeniería, no se imaginen que es algo complejo. La palabra es una palabra, ya, eh, si hablamos de reingeniería, es hacer nuevamente algo que ya está hecho, pero mejorados, ¿ya? Ese es el concepto. Ahora, como dice acá, es preciso un método capaz de proporcionar elementos, ¿ya? Y resultados que sean cuantificables, que significa que se puedan medir. Si no tenemos esos elementos, vamos a seguir fracasando en
intentar mejorar estos procesos, ¿ya? Esto es para que ayude a identificar rapidez las áreas de mejora, que repare lo que está descompuesto y que reduzca el desperdicio en el lugar de trabajo. Recuerden que el tema de los desperdicios es crítico en la actualidad, debido a que todos los elementos que ingresan al proceso productivo son escasos, ¿ya? Y tienen un costo. Y la realidad cosa es que cada vez que hay fallas en los procesos, y obviamente esto me traduce en un resultado de elementos que vienen con fallas, productos con fallas, servicios mal entregados, ¿ya? Tenemos un costo que responder ante el cliente. Y esto es crítico, ¿ya? Porque estos costos nos pueden empezar a comer la rentabilidad al entregar el servicio, cuando son empresas privadas. ¿Ya? En el caso de las organizaciones públicas, el servicio que se entrega tiene que ser impecable, si no, vamos a entrar en conflicto con los usuarios. No podemos estar entregando servicios que no sirven, ¿ya? O productos que no son adecuados para el uso ni satisfacen la necesidad del cliente. Es por eso que estos métodos son sumamente importantes. Ahora, este método se conoce como mejora de proceso. Debido a que el nombre es un poco largo, se va a abreviar como método MP, de mejora por proceso. Ya, bueno, ahí dice que MP es una iniciativa del proceso. El método consta de 7 pasos, ¿ya? De modo que se le va a llamar método de 7 pasos de mejora por proceso. Y los 7 pasos son los siguientes, ¿ya? Definir los límites del proceso, observar los pasos del proceso, recolectar los datos relativos al proceso, analizar los datos recolectados, identificar las áreas de mejora, desarrollar estas mejoras, implantar y vigilar o hacer un seguimiento a las mejoras que ya están implementadas, ¿ya? Estos 7 pasos, si se dan cuenta, obviamente no es nada desconocido de lo que estamos conversando, ya que hemos visto otras metodologías incluso un poco más complejas que esta. Pero vamos a ir explicando paso a paso qué son esta metodología. ¿Okay? Veamos el primer paso, ¿ya? La definición de los límites del proceso. Para mejorar un proceso es preciso seleccionarlo primero, ¿ya? Recuerden que en la metodología de resolución de problemas que vimos en la clase de ayer, aparecía que la identificación del problema era lo más importante, porque sin el problema no podemos hacer absolutamente nada. Y si obviamente detectamos un problema equívoco, vamos a tener todos los análisis errados, ¿ya? Esto es lo mismo. Aquí hay que seleccionar el proceso primero. ¿Qué proceso? El que corresponde. Este es el problema. Ahora, el tema es que cuando estamos en una organización donde los procesos son bastante amplios, son numerosos, ¿ya? Súmenle que a lo mejor no están identificados, no están diagramados, no están trabajados como un sistema de gestión, ¿ya? Entonces, tenemos grandes problemas para poder identificar. Entonces, la tarea es, con las otras herramientas que ya hemos revisado, ustedes tienen que identificar el proceso, ¿ya? Ahora, se trata de dar el primer paso, o sea, elegir un proceso o el subproceso, da lo mismo, ¿ya? Proceso, subproceso está un proceso. Es el primer elemento candidato para poder, obviamente, resolver el problema que estamos, digamos, tratando de detectar. El paso 1, asimismo, supone definir los límites del mismo, es decir, el inicio y el final del proceso. También incluye la identificación de insumos, todo lo que son recursos, el rendimiento del proceso, costos, ¿ya? Eso también se deben identificar, porque si ustedes van a reparar una máquina o o sea, van a administrar la reparación de una máquina que es parte del proceso productivo, obviamente tienen que levantar todo ese tipo de variables, ¿ya? Ahora, ¿qué dice esta metodología? Definición del límite del proceso. El del método de mejorar el proceso de 7 pasos es un inicio. Establecer la dirección de los siguientes 6 pasos. Al final de este paso, paso 1, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir, primero, identificado el proceso candidato, el proceso obviamente que se debe seleccionar. Determinado el principio y el fin del proceso, dónde comienza el proceso y dónde termina, qué es lo que vamos a intervenir.
Identificado los insumos y rendimiento del proceso, que vamos a integrar, ¿ya? Para obviamente intervenir en este proceso. Debemos identificar el propósito del análisis del proceso, elegir las medidas apropiadas que vamos a intervenir en el proceso. Determinado el tipo de análisis, es decir, la tarea o el producto que vamos a intervenir, alcanzado la familiaridad generalizada con el proceso. O sea, identificamos todos los límites del proceso con sus recursos y qué es lo que vamos a realizar, ¿ya? Solamente ese primer paso. Y todo esto que está acá enumerado es lo que vamos a conseguir una vez delimitados los procesos, perdón, los límites del proceso que hemos identificado. Teniendo ya eso claro, cuál es el proceso y los límites donde vamos a actuar, viene la observación de pasos del proceso. Vamos a observar, vamos a ver qué ocurre con el proceso. Luego de concluir los aspectos preliminares, el tiempo de observar es tiempo de observar el proceso. O sea, es importante hacer énfasis en la palabra observar. Esta es una parte muy importante del esfuerzo de mejora de los procesos. A ver, cuando uno tiene un proceso con conflicto, ya, para poder recabar información, obviamente tiene que medir. Eso está dentro de los contextos de la observación. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. Necesitamos saber dónde están los puntos críticos, ¿ya? Si tenemos que diagramar, vamos a tener que diagramar en base a la observación que se le va a dar al proceso. Actividades que están relacionadas con el proceso que estamos en estudio. Muchos esfuerzos de mejora de procesos consisten de personas que se reúnen en algún rincón y elaboran un flujograma que lo creen que debería ser el proceso o lo que creen que es. A ver, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Este párrafo aquí expresa algo que normalmente ocurre en las empresas. Por eso hay que tener cuidado. Muchas veces hay personas que diagraman o hacen un diagrama, digamos, bien rápido, de lo que podría ser el proceso. Y ese es el problema, no de lo que podría ser el proceso. Hay que identificar las actividades propias, reales del momento, lo que llaman algunos la foto actual, ¿ya? Y ahí levantar esas actividades, qué es lo que está ocurriendo. Ahora, por desgracia, un proceso es casi siempre distinto de lo que debería ser o de lo que se piensa que es. Cuando las personas describen un proceso sin observarlo en realidad, casi siempre dejan algunas cosas afuera. Por ejemplo, ¿acaso pasan por alto todos los pasos importantes que no agregan valor, incluyendo transporte, demoras, inspección, almacenaje, retrabajo, etcétera? Algunos costos adicionales que se hacen pero que no se informan, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, uno de los grandes problemas que se tiene cuando se hace una gestión de procesos y quiere mejorar los procesos es que normalmente los responsables o quienes están ahí te mencionan lo que tendría que tener el proceso, cómo debería funcionar, y no cómo lo está haciendo. Entonces uno tiene que tener la capacidad para poder descubrir que eso es lo que no se debe hacer. Entonces uno debe ir y levantar el proceso real. Porque ya tenemos los límites del proceso, sabemos qué es lo a qué tenemos que enfrentarnos, ahora tenemos que observar y levantar las actividades que se están realizando. Bueno, al final de este paso 2, ¿ya? De la observación, se debe tener una buena imagen del proceso, o sea, una imagen clara de lo que está ocurriendo. Esta imagen incluye la identificación, secuencias adecuadas de todos los pasos del proceso. A la conclusión del paso 2, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Va a ser observando todos los pasos del proceso, registrando todos los pasos de este proceso que está observado, se identifica el flujo y la secuencia de las actividades del proceso y se clasifican todo tipo de actividades, pasos, ya, del proceso que ya estamos referenciando. Entonces, eso es lo que se va a conseguir. Ya con esa información tenemos mucho adelantado, ¿ya? Podemos adelantar, incluso podemos hacer algunos análisis. Pero sigamos estos 7 pasos, ¿ya? Que al final y al cabo después se convierten en algo bastante, ¿no? Que la verdad es cosa cuando uno ya toma esta metodología para poder mejorar los procesos, por ejemplo, si yo quiero aplicar Six Sigma, quiero aplicar alguna metodología como Ichikawa o Pareto, ¿ya?
para poder mejorar algún tipo de proceso, como esas son herramientas que se insertan dentro de estos 7 pasos, tengo que saber qué proceso es el que voy a intervenir y qué es lo que ocurre dentro del proceso, lo real para poder intervenir. A eso se refiere, ¿ya? Paso 3, recabar los datos relativos al proceso, ¿ya? ¿Eso qué significa? Tenemos que levantar ahora la información. Primero es delimitar los límites del proceso, otra cosa es observar y decir ya, este es el proceso y estas son las secuencias. Ahora intervenimos y decimos, perfecto, ahora tenemos que levantar esta información. Ahora, para apoyar las observaciones, también se requieren datos cuantitativos, o sea, medibles, como tiempo, número de personas, distancia y cantidad de defectos, etcétera, ¿ya? En este paso 3, solo se levantan, se recaban esta información. A veces se combinan los pasos 2 y 3, la observación con el levantamiento de información. Por ejemplo, si se observa un proceso, muchas veces tiene sentido recabar las medidas al mismo tiempo que las demás son necesarias, como lógico, ¿ya? Que no se van a poner a observar y decir, ya, este proceso actúa así y así, y si ya están viendo que está ocurriendo información, levanten esa información. Es esencial para poder tomar decisiones. Al final de este paso 3, que es la recabación de información, la hoja de trabajo de análisis del proceso se encuentra completa, o sea, o una base de datos, ya en el computador, o una simple hoja donde uno va llenando la información. Se llenaron todas las columnas, ya, si es que hay una tabla, ¿cierto? Incluyendo todas las medidas. La figura anterior ilustra una hoja de trabajo de análisis. La hoja de trabajo no la coloqué acá, pero básicamente, no está acá. Una hoja, la primera hoja de las 7 herramientas de calidad que nosotros habíamos revisado. La hoja donde va levantando la información. Al final de este paso 3, se habrá calculado todas las medidas del proceso, ¿ya? Y registrado las medidas o la información en una hoja de trabajo de análisis de proceso. O sea, se levantan todos los datos, paso a paso, ¿ya? Normalmente paso 2, paso 3 van paralelos, ya se van trabajando juntos. Bien, ahora viene un paso un poquito más complejo, porque esta es la parte que cuesta hacer. ¿Y por qué cuesta hacer? Porque es analizar los datos recabados o levantados. ¿Ya? Uno de los problemas que tenemos los profesionales en general, que no estamos acostumbrados a hacer análisis. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso profesional, yo aprendí a hacer análisis ya con metodología en una compañía transnacional, porque yo era analista. O sea, me contrataron como analista y tuve que empezar a aprender metodologías de análisis. ¿Ya? Y la realidad de las cosas es que en la educación superior no te enseñan a hacer análisis. Ese es el problema. Es por eso que estos ejercicios son sumamente importantes para que ustedes vayan sabiendo cómo hacer análisis. Los análisis tienen metodología y todas estas herramientas que hemos estado viendo este semestre les sirven para hacer análisis, ¿ya? Son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ustedes pensar y tomar soluciones, tomar decisiones. Muchas veces van a tener que indicar qué hacer dentro de una organización, ¿ya? Ustedes están en ese ámbito. Y es sumamente importante que sepan hacer análisis. Veamos este cuarto paso. Dice, una vez que se levantaron o se recabaron los datos en el paso 2 y 3, ¿ya? Recuérdense, la observación y el levantamiento de información, es hora de analizarlos y obviamente resumir este análisis. No es necesario pasar mucho tiempo en este paso 4, ¿ya? Por lo general, los problemas evidentes surgen sin tener que realizar muchos cálculos. Se obtiene poco al refinar esto en forma continua. Cuando un proceso está con fallas, chicos, eso sí, está con problemas, eh, los problemas evidentes salen a la luz inmediatamente. Teniendo la información, imagínense que cuando practicamos, ¿se acuerdan cuando practicamos el, la herramienta de Pareto? Cuando teníamos una tabla y indicamos, aquí en una tabla tenemos estos problemas, que fue el problema de las fallas de la fabricación en una fábrica de elementos plásticos, y el dueño hizo un listado de todas las fallas que habían, y después se tomó cuántas veces se repetían estas fallas. ¿Qué es lo que detectamos?
ya simplemente cuando graficamos desde la tabla de levantamiento de información, graficamos y nos dimos cuenta que solamente 2 elementos de los 8 que habían estaban ocasionando el 80% de los problemas. O sea, el 20% de las causas me estaban generando el 80% de todos mis problemas de productividad. Esto es lo que hay que hacer. Ese es el análisis que hay que hacer. Por eso es que muchas veces no hay que estar tanto tiempo aquí pegado en el análisis, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Con las herramientas que hemos estado estudiando. Si se recaban datos de tiempo, se deberá calcular la eficiencia de trabajo y el tiempo de ciclo del proceso. Asimismo, acaso se deben calcular el costo asociado de mano de obra. Una vez más, calcular y resumir lo que tiene esto, lo que tiene sentido, ¿ya? La variable tiempo es la variable que siempre está en estos procesos, siempre. Entonces hay que ver cuánto demora el proceso y hay que, en el fondo, investigar cuánto debería demorarse. Entonces, si se demora 1 hora un proceso y debería demorarse 20 minutos, hay un problema. Entonces ahí ya tenemos información para poder hacer ese análisis. Una gráfica sumario de datos, o sea, una gráfica con todos los datos, es una eficaz herramienta para ilustrar los datos recolectados. Al presentar esto es una gráfica sumario, que puede ser Pareto o una gráfica de barra, por lo general se tornan obvias las mejoras. A veces una sencilla gráfica de barras es asimismo muy eficaz para resumir los datos. Con base en la gráfica sumario de datos, o sea, la gráfica proveniente tal del proceso de ensamble de artefactos, ya si es que hubiesen algunos elementos o procesos ya, en un proceso de servicio. La siguiente figura es resumen e ilustran un formato adecuado. Al final del paso 4, ¿qué es lo que se va a conseguir? ¿Ya? Se va a conseguir, primero, resumir todas las medidas, paso a paso del proceso. Y concluir una gráfica sumario, voy a repetir, ocupen la gráfica de barra. Ahí, con eso ustedes van a saber inmediatamente si es que hay algún problema. En una ocasión una vez me preguntaron, profe, pero si son muchos datos, estamos observando y resulta que tenemos muchos datos, por ejemplo, temperatura, presión, no sé, muchos datos. Bueno, ocupen los gráficos de dispersión. Ahí es donde uno puede saber cómo se comporta la cantidad de datos, si va con una correlación positiva, una correlación negativa, o no hay ningún tipo de relación entre las variables que están midiendo, porque están todos los puntos desordenados, no hay una tendencia, ¿ya? Entonces, tienen las herramientas para poder analizarlo. Ahora, si hay algo que es mucho más complejo, hay muchas otras herramientas. Está lleno de métodos, muchos métodos que se han creado para poder hacer estos análisis. Y con una herramienta, ustedes pueden hacer un análisis rápido de un proceso y tomar decisiones respecto al tema. Bien, entonces, tenemos los límites del proceso, ¿cierto? Tenemos la observación, recabar información, análisis, y ahora tenemos que identificar las áreas de mejora. ¿Qué es lo que vamos a mejorar? Esta identificación es crítica, ¿ya? Quizás el paso 4 del análisis es complejo porque hay que aplicar métodos, ¿ya? Para poder hacer análisis. Pero cuando uno toma la decisión de identificar cuáles son las áreas que hay que mejorar, o los procesos que hay que mejorar, o la actividad que hay que intervenir, vamos a incurrir en levantar un plan para poder intervenir. Y eso significa tiempo, costos, implementación, personas, pueden ser muchas cosas, ¿ya? Por eso es importante seguir la metodología para acertar en un máximo posible la identificación de estas áreas de mejora, ¿ya? Esto es sumamente importante porque ustedes van a tomar decisiones. Ustedes tienen que decidir, por ejemplo, mejorar el laboral, ¿ya? O tomar decisiones sobre compras de algún elemento, o compra o inversión en infraestructura o en personal, o despedir personas o vender elementos de infraestructura de la compañía. Todo eso, esas decisiones se toman mejorando algo, ¿ya? Bajando costos, mejorando el proceso,
contratando personal para poder optimizar mejor, digamos, el trabajo, etcétera, etcétera. Y todas esas decisiones son críticas, porque hay un costo de por medio. Cuando estamos en una empresa privada, obviamente el costo pega fuerte, ¿ya? Y en realidad las empresas con fines de lucro tienen que optimizar sus costos. Cuando son organizaciones públicas, ¿ya? Tenemos que identificar estas mejoras para prestar lo máximo posible el servicio adecuado al usuario. Y no vamos a tener problemas, ¿ya? Y a lo mejor vamos a tener problemas de presupuesto. Acuérdense que las empresas de servicios, municipalidades o cualquier otro tipo de organización pública funcionan con un presupuesto. Y si ese presupuesto se acaba, entran en conflicto para poder atender a los usuarios. Así de simple. Veamos este paso 5. Dice, permiso. Si se realizaron de forma correcta los pasos del 1 al 4, ya, el 5 debería ser sencillo, ¿ya? Porque ya en el análisis, con todos los otros 3 pasos anteriores, en el análisis ya voy a tener una visión de cuáles son las áreas de mejora, porque voy a tener la herramienta ahí y vamos a detectar la información. Ya que la meta de la reingeniería de proceso es eliminar o reducir al mínimo el desperdicio, o sea, las fallas. Los primeros objetivos serán siempre, si una empresa de manufactura, transporte, las demoras de inspección, retrabajo y almacenaje. Cuando se eliminen o reducen al mínimo estos pasos, es posible comenzar a mejorar los pasos de operación. Cuando tenemos una empresa de manufactura que está fabricando un producto, uno de los temas que pega fuertemente es el transporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí se generan todo un efecto dominó, si es que el transporte falla, hay demoras, y esas demoras producen gran conflicto dentro de la línea productiva, ¿ya? Por eso se hace mención esto en estas áreas de mejora. Ahora, entre los buenos candidatos a objetivos para la mejora se incluyen, primero que nada, pasos de transporte redundantes o innecesarios. Cuando hablo de transporte, aquí ya habla de todo el transporte que hay dentro de la compañía, sea transporte interno de un elemento a otro, de un proceso a otro, o el transporte externo proveniente tal cuando se transporta el producto, ¿ya? Pero cuando este proceso ya es redundante o innecesario, ya ahí tenemos un problema, ahí tenemos que hacer una mejora. Los pasos de transporte que consumen tiempo, cuando los tiempos no se respetan o hay fallas en este proceso. Pasos de demora redundante o innecesario. Cuando de una actividad a otra actividad hay demoras, ¿ya? El gran problema que tienen las organizaciones públicas es la burocracia. Y este paso de demora redundante e innecesario es el que más les pega fuertemente, ¿ya? Por la burocracia que se sustenta en este tipo de actividades. Ahora, cuando esto ocurre en una empresa privada, perdón, ¿ya? Esto es carísimo, porque puedes perder el cliente, así de simple. Pierde el cliente y no hay ingreso. Entonces, y esto multiplica con muchos clientes, el asunto se torna bastante complejo, ¿ya? Por eso que las actividades de tiempo se estudian para poder entregar adecuadamente un servicio. Pasos redundantes de inspección, o sea, estar revisando constantemente las actividades y los procesos que uno está realizando, también es una pérdida de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que dentro de lo que nosotros hemos revisado, existe un concepto que se llama empowerment. La alta dirección o la jefatura tienen que entregar el empoderamiento a las personas o a las áreas que tienen esos procesos. Y ese empoderamiento significa que si hay una falla, ellos mismos lo solucionan. A menos que sea muy grave y tenga que escalar, ¿ya? Pero estas inspecciones deberían reducirse al mínimo, ¿ya? Debido a que las inspecciones paran del proceso, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado ahí. Todos los pasos de retrabajo, chuta, a ver, ¿qué es lo que es el retrabajo? Hacer 2, 3, 4 veces la misma actividad hasta lograr hacerlo. O sea, si no logramos hacer las tareas a la primera vez y hacerla bien, vamos a tener problemas. Lo primero que se vienen son los costos, ¿ya? Los costos porque es caro. O sea, si tú estás haciendo un producto, primero la persona que lo está activando, lo está generando, lo hace por segunda vez, estamos 2 veces para que haga ese producto, ¿ya? Segundo,
aparte de los costos, son los tiempos de demora que también tienen una valorización en costo. O sea, la persona que hace 2 o 3 veces lo mismo se está gastando tiempo doble o triple, ¿ya? O si el proceso es automático, si los pasos están con problemas, hay demoras en esa actividad. Y eso es un costo, ¿ya? Sumen en todo el efecto que hay después al final con el cliente, ¿ya? Diagramas ineficientes de procesos. Cuando habla de diagramas es porque están diagramados, pero en realidad son procesos ineficientes, que están mal diseñados. A mí me tocó ver varios procesos mal diseñados, por ejemplo, en maestranzas, cuando me tocó en aquellos años, hace muchos, un par de años atrás, de trabajar en maestranzas, donde las máquinas estaban mal puestas. Eso se llama ingeniería del layout. El layout es donde están puestas todas las máquinas y las secuencias. Entonces, de repente teníamos los maestros estaban soldando una pieza mecánica y tenía que cruzar toda la nave de la fábrica al otro lado para que la armaran. Y resulta que solamente era correr la fase para que estuviesen al lado, porque no había otras actividades que lo influyeran. Y eso fue lo que hicimos. Se ahorró tiempo, se ahorró posibilidades de accidentes, se ahorró material, no sé, el hecho de cuando los procesos están mal diseñados, hay ineficiencia. Y por último, la secuencia o flujo de procesos inexistentes. Esto es como bien extraño, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces cuando las personas que hacen gestión de los procesos y no están en la operación del proceso, normalmente crean algunas secuencias supuestamente que se hacen en planta, ¿ya? O en la operación o en la entrega de servicio. Y ahí tenemos problemas porque esas fases no existen. Por lo tanto, al no existir, son ineficientes porque no se están realizando, así se las cosas. No conversan con el área de operación. Actualmente las empresas tratan de subsanar ese tipo de problemas porque siempre hay un jefe de proyecto que es el que lidera todo este tipo de elementos. Y está sobre, digamos, las áreas, ¿ya? Para poder tener estos procesos eficientes. Básicamente eso, ¿ya? Bueno, al buscar áreas a mejorar, también deberíamos en la planificación realizar estas ciertas preguntas. Esto viene de una metodología que se llama los 5 por qué, donde se van dando respuestas respecto a los conflictos que se van suscitando dentro de la mejora del proceso. Entonces, esto solamente a nivel de ejemplo, chicos, ya hay muchas, y va a depender del proceso y obviamente de la industria. Dice, ¿cuál es el propósito o función de este paso, de esta actividad? ¿Ya? Entonces, tenemos que responderlo. ¿Agrega este paso valor al proceso en forma directa? Si esta actividad está correcto, agrega valor. Si no, fuera. ¿Ya? ¿Es posible eliminar esta actividad o este paso? Si se elimina, ¿cuál será el efecto en la calidad y confiabilidad del rendimiento de la actividad o del proceso? Si no es posible eliminar el paso o actividad, ¿se puede reducir al mínimo? ¿Es posible combinar el paso con uno de operación? O sea, ir directamente conectado con otro. Y así podemos seguir haciendo muchas preguntas. Recuerden que este paso 5 es el área de mejora, por eso tenemos que hacernos bastantes preguntas. Tenemos que ser asertivos. ¿Dónde vamos a mejorar? ¿Ya? Una vez que se concluye este paso, se identifican y se clarifican todas las áreas de mejora con este análisis. Con esta información es posible comenzar la parte de mejora de la reingeniería de procesos. De eso se va a tratar el paso 6. Una vez después que ya el paso 5 haya concluido, nosotros vamos a tener en el proceso identificado todas las áreas potenciales de mejora, sabemos dónde intervenir, sabemos dónde ir, qué cantidad de recursos se deben ingresar, ¿ya? Y clasificando las áreas de mejora, ¿ya? Para poder intervenir. Puede ser un área A, área B, área C. Siempre se recomienda, si son muchas, normalmente son varias, ¿ya? Esta metodología se aplica bastante en distintos tipos de procesos de empresas de producción en serie. No digo automático porque son pocas las que hay aquí en Chile, ya automatizadas, pero, pero las hay. También se pueden aplicar este tipo de elementos. El paso 6 es el desarrollo de las mejoras. Tenemos identificadas todas las áreas, que fue complejo porque hay que limpiar muchas cosas dentro del proceso.
¿ya? Para poder intervenir. Entonces ahora vamos a desarrollar estas mejoras en la intervención, en la aplicación, ¿ya? El paso 6 supone diseñar y desarrollar en realidad una mejora del... Esta es la parte que normalmente aparece en muchos textos, el desarrollo y la implementación de las mejoras de los procesos. Pero hacia atrás, a veces resumen todos los pasos. Los últimos 5 pasos los resumen en algo muy, muy, muy general. Esta metodología la abre el cómo poder hacer este tipo de elementos, ¿ya? Es la cura de la enfermedad identificada, el paso 6. Este apartado 6, o el apartado 6, discute en detalle las ideas de mejora del proceso. Entre las ideas a considerar, se deben incluir, esta es solamente una recomendación, esto es lo que recomienda la metodología. Por ejemplo, eliminar varios pasos o actividades del proceso, en especial los que no agregan valor. Cuidado con esto, porque hay algunos pasos o actividades que tienen que estar, que muchas veces no agregan valor, pero deben estar porque hacen la conexión con las actividades. Por eso hay que reducirlo al mínimo para que no afecte a la actividad probablemente tal, al costo y a la intervención del proceso. Se van a encontrar con esa realidad en el mercado, ¿ya? Pero si no agregan valor, y lo pueden eliminar, chao, la sacan. Pero tienen que observar muy bien el proceso, ¿ya? Reducir al mínimo el tiempo asociado con ciertos pasos, ¿ya? Esa también es una recomendación, el tiempo se traduce en corto. Por eso dicen que el tiempo es oro, ¿ya? Básicamente porque tiene un costo, ¿ya? Pecuniario. Reducir la complejidad del proceso al simplificar esto. Bueno, hasta más o menos, sí, yo creo que a finales de la década del 90 del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en la primera década del 2000, en realidad los procesos no se estimaba, no se estimaba de si eran complejos o no, se diseñaban nomás. Y por mucha cantidad de actividad que tuviese, ahí estaba el proceso, ¿ya? Después, más o menos, de la mitad de la segunda mitad de la década del 2000, se empezó a generar un concepto que es la simplificación de los procesos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si se simplificaban los procesos y hacía la misma tarea, con menos energía que un proceso complejo, obviamente iba a ser más barato y iba a bajar los costos. Así de simple. Entonces, por eso aquí hace una recomendación, reducir la complejidad del proceso. Y lo otro es que es mucho más entendible, se logra entender mejor, ¿ya? Combinar varios pasos del proceso, ¿ya? Si es que es necesario. Elegir un método alterno de transporte, ¿ya? Esto es muy amplio, ¿ya? Porque pueden ser transporte físico, transporte en vehículos, transporte digital. Por eso va a depender del tipo de proceso que se esté realizando. Cambiar un proceso lineal a paralelo va a depender del diseño. Puede ser un proceso de una actividad, otra actividad, otra actividad, otra actividad. Posiblemente haya que dividirlo y ahí ya se torna en paralelo. Usar rutas alternas de recursos que se basan en decisiones, ya análisis, ya mucho análisis. Ya dependiendo del tipo de análisis, tú tomas estas rutas alternas para poder tomar decisiones. Cambiar la secuencia de pasos del proceso, es lo mismo que el proceso lineal paralelo. Usar guía para elevar la eficacia o eficiencia del proceso. Si es necesario hacer análisis, si tenemos un proceso que es mecánico y lo vamos a automatizar y compramos tecnología para automatizarlo, esa tecnología debería ser estudiada para saber si es que la actividad que se va a generar con una tecnología adecuada me va a mejorar el proceso, ¿ya? Es por eso que es conveniente levantar en forma detallada las mejoras que se deben hacer. Si la mejora es reemplazar la tecnología por algo que es automatizada y última generación, y los costos lo permiten, lo realiza. Si no, no se hace. Y por último, este proceso recomienda dejar que los clientes hagan algo de trabajo del proceso. Yo cuando conocí esta metodología y leí esta parte, me di cuenta lo importante que son los clientes, ¿ya? Porque
volvemos a recordar, primer principio de la calidad total, ¿ya? Orientación al cliente. La definición de dejar que los clientes hagan el trabajo del proceso no es tal, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como organización? Es levantar los requerimientos. Ahí está haciendo el trabajo del proceso. El cliente me está diciendo qué es lo que necesita. Entonces yo, como de la empresa o de la organización, tengo que tomar esos requerimientos y hacerlos andar, ¿ya? Y focalizarme hacia el cliente. Porque si no tengo esa información, va a ser difícil que haga ese trabajo. En realidad es imposible, ¿ya? Hay que levantar esos requerimientos y ahí el cliente no está haciendo parte de la pega, porque en realidad estamos tomando esa información y estamos ejecutando como tal. Ahora, el paso 6 de este método de mejora de proceso, de 7 pasos, supone desarrollar una mejora apropiada, una o unas, en realidad, pueden ser varias. También incluye calcular los beneficios que se esperan después del paso 6. Terminamos el paso 6, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Primero, desarrollar mejoras específicas. Eso es lo primero, ¿cierto? Después calculamos beneficios potenciales. Una vez que nosotros implementamos estas mejoras, podemos identificar qué beneficios hay. Y también podemos identificar si es que existen beneficios, porque puede ser que tengamos problemas, no beneficios. Y ahí tenemos que intervenir inmediatamente. Acuérdense que muchas veces eh, los análisis pueden ser erróneos, por lo tanto, intervenimos en forma errónea, digamos, los procesos, ¿ya? O las actividades que se están realizando. Y por último, concluidas las comparaciones del antes y después, podemos saber qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo para la organización. Hasta ahí, impecable, ¿ya? Hasta ahí podemos decir, ya, esta metodología es conocida, ¿cierto? Levantamos toda la información, hacemos los análisis e implementamos. Eso es lo normal, lo que se hace. Y tenemos herramientas para hacer. Algo que cuesta que hagan normalmente en las empresas, en las organizaciones, es un seguimiento. ¿Por qué cuesta? Porque igual es un costo, ¿ya? Costo en tiempo, costo en dinero. Pero hay que hacerlo, ¿ya? Sobre todo si nuestros procesos son críticos en la producción, si que tienen que estar constantemente vigilados estos procesos, porque si no, vamos a tener problemas de productividad o de entrega de servicios. Así de simple, ¿ya? Veamos el paso 7, que es el último paso. Implantar o implementar y vigilar mejora. Este paso 7 supone implantar la mejora desarrollada. En el paso en el que se supone el funcionamiento de la mejora, por lo general, las mejoras al proceso se implantan de 3 formas. Bueno, este método coloca estas 3 formas de implantar las mejoras, y hacerle un seguimiento, pero pueden haber más, ¿ya? De hecho, ya leí en un texto por ahí, en un libro, que este tipo de implementación incluso la dejan a nivel general para poder tomar estas 3 más, ¿ya? Pero yo les planteo estas 3 porque son las más típicas y las que normalmente aparecen, ¿ya? Si nosotros tenemos una mejora que implementar y ya tenemos toda la planificación, hay 3 formas de hacer. Primero, le llaman la corrida piloto o simplemente una prueba piloto, ¿ya? Así. La corrida piloto, porque esto es un término del inglés que fue traducido, digamos, al español, en la literatura aparece así. Pero es una prueba piloto, tan simple como eso. Después, se puede implantar con un cambio completo, o sea, botar todo lo que existe e implantar algo nuevo. Y el otro es un cambio gradual. Todo lo que está con conflicto va a ir sacándolo gradualmente y se va cambiando por la mejora que estamos, digamos, implementando, ¿ya? Por lo tanto, una prueba piloto o una corrida piloto es prueba, simplemente una prueba. O sea, se toma un sector del proceso a mejorar y ahí se hace esa prueba para saber si funciona, ¿ya? Se hacen muchas empresas, ¿eh? Se hacen muchas empresas, sobre todo si uno quiere implementar tecnología, hay que hacer una prueba piloto para saber si es que esta tecnología se va anexando, se va integrando con las actividades de la empresa o de la organización. Ya se prueba y se ve si funcionará. Tan simple como eso. Ahora, un cambio completo es simplemente hacer las cosas. Un momento se hace en la antigua, en la forma antigua, y al siguiente de una nueva manera. O sea, se toma, se bota todo y se cambia. ¿Ocurre? Sí. Yo he visto una sola vez eso. Salió carísimo, que fue de una tecnología completa en un astillero naval.
yo trabajé años atrás, construcción naval, se cambió el pintado de las planchas en forma automática, antes se hacía en forma semiautomática. Y se demoró bastante implementar, o sea, por ahí nos atrasamos en los proyectos, fue complejo, pero se logró implementar, ¿ya? Se cambió completamente porque había que hacerlo. Hizo el análisis, había que hacerlo. Las demoras eran mucho y con ese sistema, si bien es cierto, tuvimos una demora de 4 meses, después las demoras se acortaron, ¿ya? Antes entregábamos, no sé, en un año un barco, por dar un ejemplo, armado todo el asunto, porque ahí están parte de, más o menos el 15% era el armado de las planchas que iban pegando. Se redujo ya a 2 meses. Bueno, y lo otro es un cambio gradual, ya que es una transición paulatina hacia la mejora. Estas 3 formas ya son las que se recomienda hacer. ¿Pueden haber otras? Sí. ¿Pueden haber mixtas? Sí, también. Ya eso va a depender del análisis que hagamos. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Va a depender de muchos hechos, ¿ya? O de los tipos de procesos o de la cultura organizacional que tiene. Va a depender también del costo de la mejora. Si la mejora es cara, muy elevada, obviamente, normalmente toman la decisión de no hacerla o de hacerlo. También de la complejidad y del riesgo de fracaso en la implementación. Un cambio completo es adecuado para mejoras sencillas del proceso. Es posible implantar de manera sencilla y con poco riesgo de fracasar. Por lo general, los procesos complicados o de alta tecnología requieren una prueba de piloto, ¿ya? Los cambios graduales tienen sentido en mejoras de procesos cuyo fracaso supondrían altos costos. Una vez más, el método corregido de implantación va a depender del costo, la complejidad y la posibilidad de fracaso. Entonces, si el costo es muy alto, lo ideal es hacerlo en forma gradual, ¿ya? Eso es lo último que indica ahí. Cada vez que se implanta una nueva proceso, esta tiene que ser vigilada, tiene que hacerse un seguimiento, ¿ya? Porque si estoy invirtiendo millones de pesos en una implementación tecnológica, tengo que vigilarla, tengo que saber si funciona. Si no funciona, hay que tomar decisiones ya a corto plazo, porque la cosa es que las inversiones ya están hechas, ¿ya? En el paso 6 se creó una gráfica propuesta del antes y después, ¿se acuerdan? El análisis de la mejora que había antes y la mejora acá. Se llama gráfica, pero no estamos poniendo gráfica, ya, eso son las actividades. En el paso 7 es posible desarrollar ahora una gráfica auténtica, o sea, si nosotros graficáramos la información del paso 7, va a ser diferente si tenemos la gráfica anterior en el paso 6, donde está toda la información y dónde están las áreas de mejora implementadas, ¿ya? Y realizar acciones correctivas. Ahí se realizan las acciones probablemente tal que hay que atacar. Una palabra de advertencia, no esperar siempre enormes milagros al principio. A veces es necesario un breve tiempo de ajuste. Estos temas de mejora siempre tienen ajuste, ¿ya? La metodología lo indica, pero siempre hay ajustes. Ustedes no pueden esperar de que en el momento de implementar una mejora, ¡pah!, mágicamente todo se soluciona. No, ¿ya? Los procesos no funcionan así. Hay algunos que funcionan inmediatamente, pero igual van a tener ciertos ajustes, ¿ya? En este paso 7 consiste en implantar la mejora que se desarrolló en el paso 6, ¿se acuerdan? En el paso que veamos si funciona, veamos la actividad si funciona una vez que se implanta una mejora, también es preciso vigilarla. Después del paso 7, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Primero, identificamos el método de implantación, la que realmente nos va a servir. Implantamos este método de mejora y vigilamos la mejora, ¿ya? ¿Qué ocurre después? Bueno, hacemos las mejoras sobre esa vigilancia. Hacemos el seguimiento, podemos colocar indicadores, podemos colocar observación, podemos colocar análisis, pero vamos a tener que hacer una vigilancia de este proceso, simplemente para poder ver si es que funciona y mejorar, hacer una reingeniería nuevamente si es que hay que implementar. Bien, chicos, este es el método sistemático de análisis de rediseño de procesos, ya de los 7 pasos de mejora sobre los procesos. Si se dan cuenta, a ver cuánto nos demoramos, casi 45 minutos en la explicación, ¿ya? Pero si se dan cuenta respecto a este tipo de proceso, esto es lo que nosotros debemos realizar constantemente cuando intervenimos un proceso. Ahora, no es tan largo como esto,
es mucho más corto. Entre el paso 1, 2, 3 y 4 normalmente se hacen al unísono, ¿ya? No hay que separarlo. El paso 5, básicamente que son los análisis. El paso 6, detectar las mejoras, que ahí ya es una planificación completa. Paso 7, implementamos y hacemos el seguimiento. Básicamente podríamos resumirlo en 3 o 4 pasos, los 7, ¿ya? Pero están separados porque son actividades diferentes, básicamente. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a esto? No, profe, por mi parte ninguna duda. Ya. Me interesa que vayan internalizando un poquito estos conceptos. Podría parecer que hay mucha materia, pero están todas relacionadas, chicos. De hecho, las otras clases son sumamente cortas, son cortitas, ¿ya? Y quiero que se queden solamente en el concepto, porque todo esto que estoy mostrando ahora en la segunda etapa de la segunda unidad es para solamente aplicar Seis Sigma, ¿ya? Bueno, básicamente eso, y vamos a ver cómo ya la próxima semana vamos a revisar algunos temas estadísticos solamente para recordar, y ya vamos a entrar de lleno a lo que es la metodología de IMAI, ¿ya? Y ahí les va a hacer sentido, en realidad, y con eso vamos a ir cerrando el semestre, y esta asignatura de mejoramiento continuo, que espero que cuando tengan que intervenir procesos, actividades de toma de decisión, revisen el material, llévenselo para casa, bajen todo este material porque les va a servir bastante. A mí me sirvió. Yo pensé que no, pero después me sirvió, ¿ya? Y las metodologías de aplicación, bueno, Internet ayuda bastante a poder detectar algunos elementos y bajar documentos y metodologías de casos para poder implementarlo en las empresas donde uno trabaja. Básicamente eso. Bien, chicos, un gusto tenerlos acá. Espero poder encontrarlos bien nuevamente el próximo lunes, y ahí vamos a estar conversando respecto a la metodología Seis Sigma, que es lo último que vamos a ver. ¿Ok? Cuídense mucho, por favor. Y estamos, bueno, revisando ya el resto de las materias, que nos queda poco ya. Ya nos quedan como 6 clases. ¿Ya? Así que se cuidan y nos estamos Chao, comunicando. profe, que esté bien. Nos vemos. Cuídate. Chao, chicos, chicas.